Confirmen, chicos, buen día. Confírmenme que corre la presentación. Sí, profe. Sí, profe. Corre, bien. Bueno, la idea en la charla, vamos a hablar de patología arterial, lo que tendría que conocer desde el punto de vista de la atención clínica general, ¿no? Porque, yo como ustedes saben no soy cirujano vascular, sin embargo manejamos los conceptos básicos de la patología que nos permiten hacer la atención del paciente, del paciente urgente sobre todo, y dirigir correctamente al paciente crónico, ¿verdad? Entonces la idea es justamente que ustedes se lleven conceptos claros de cómo manejar la patología, sobre todo en la urgencia, ¿verdad? Entonces esta clase me ayudaron a prepararla 3 compañeros que son cirujanos vasculares, ¿ya? La voy cambiando todos los años para ir adaptándola. Entonces siempre empezamos por algo de anatomía para que terminemos de entender cómo pasan las cosas tanto en la urgencia como en el paciente programado. Entonces, miembro inferior lo vamos a considerar desde la arcada inguinal hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, donde la arteria ilíaca externa se transforma en arteria femoral, y fíjense ustedes cómo a nivel acá, permítanme, voy a poner el puntero, como a este nivel la arteria ya da varias ramas, da varios acetábulos, ramas al trocánter, la rama femoral profunda que le va a dar irrigación al hueso, al fémur, y varias ramas musculares, y cómo continúa para abajo sobre el canal de Hunter. Entonces esto explica en muchas cuestiones la variación que tiene la presentación, sobre todo en crónico, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta si un trombo o un émbolo se enclava en este sector, pueden tener una isquemia severa de todo el territorio inferior, ¿verdad? Saliendo ya del canal de Hunter, esto es una visión posterior de lo que es la rodilla. Fíjense cómo la arteria poplitea da sus ramas circunflejas para dar irrigación a toda la estructura de la rodilla, y fíjense cómo en este sector es tronco único. Entonces, si uno se pone a pensar, una oclusión en este sector es bastante crítica para todo el sector inferior. Y más hacia abajo ya tenemos lo que llamamos la trifurcación, las dos peroneas y las tibiales, ¿de acuerdo? Donde el circuito de colateralización es mucho más rico, entonces la variación de la patología en función del tipo y el lugar de oclusión es mucho más amplia, ¿verdad? Entonces eso es lo que permite en muchos casos, cuando hablemos de patología crónica, que el enfermo vaya compensando de a poco sus diferentes obstrucciones, pero ya vamos a ir charlándolo cuando lleguemos a patología crónica, ¿verdad? Entonces, tenemos que abordar la oclusión arterial aguda y crónica, el aneurisma de aorta abdominal y el síndrome aórtico agudo. Entonces, la oclusión arterial aguda es una de las principales emergencias de la cirugía vascular, es la obstrucción súbita de un sector del territorio arterial debido a un coágulo, y librado de una evolución natural termina en necrosis mayor o menor. Y radicalmente el tratamiento cambia en la década del 60 con la invención y la introducción del catéter de Fogarty, que no es más que un catéter que tiene un balón autoinflable en la punta y que permite hacer extracción retrógrada de los coágulos. Pero ya lo vamos a ver más adelante en qué ocasiones se utiliza un catéter de Fogarty, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas? Básicamente 2, la trombótica y la embólica. El trombo es la formación de un coágulo sobre placa ateromatosa inestable, que es la mayor parte de los casos, y con la extensión del tabaquismo en la población, es lo más común que el enfermo de una oclusión arterial aguda ya tenga un territorio vascular predispuesto. Y la embolia, que es un coágulo migratorio a partir de un foco alejado. Lo más común es el origen cardíaco, por eso todo paciente de este tipo, manejando el concepto de simultaneidad, que yo charlo siempre con los chicos que trabajan conmigo, uno puede ir haciéndole un electrocardiograma mientras está evaluando al enfermo, entonces ya va estipulando eventualmente cuál puede llegar a ser la causa de esa embolia, que lo más común es que esté en una arritmia cardíaca. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos que nos pueden dirigir hacia un cuadro embólico o uno trombótico? Primero, la severidad. En el caso embólico, un trombo se va a terminar enclavando, un coágulo migratorio se va a terminar enclavando en un sector de cambio de calibre o de bifurcación, entonces la oclusión va a ser siempre completa, y teniendo en cuenta que estos enfermos generalmente son enfermos sanos previos, no tienen un circuito colateral desarrollado, entonces la severidad es completa. Y en el caso de la trombosis, como es terreno ya patológico previo, generalmente es incompleta. ¿Por qué? Porque el circuito de colaterales tiende a compensar el cuadro clínico. El comienzo en un cuadro embólico es de segundo 2 minutos,
Y en el caso trombótico lo más común es que sean horas o días, o sea, que el enfermo va ocluyendo cada vez más, entonces los síntomas tardan en aparecer. La extremidad afectada en el caso embólico es más común la afectación de los miembros superiores en los casos trombóticos, ¿sí? Los múltiples sitios, en caso embólico, mayor al 15%, o sea, si imagínense ustedes una FA disparando coágulos hacia todas partes, la chance que tenga otros territorios afectados es mucho más grande que si uno tiene patología previa en el miembro inferior y termina siendo una trombosis del sitio. La claudicación previa generalmente está ausente en los casos embólicos y está presente en las trombosis. La palpación arterial es suave porque son arterias sanas y los pulsos contralaterales en general en los casos embólicos están presentes y en los casos de trombosis, como es un terreno vascular enfermo, están disminuidos ausentes. El diagnóstico siempre, chicos, es clínico en ambos casos, ¿tá? Pero en el caso embólico es mucho más clínico, ¿por qué? Porque la sintomatología es súbita, el dolor es de aparición muy rápida, o sea, hay un paciente sano previamente y lo más importante es la presentación clínica. Y en este caso, por ahí no nos da tiempo a hacer una arteriografía, si bien ahora ya vamos a charlar respecto de la metodología de estudio y tratamiento. En el caso trombótico, la angiografía es necesaria, porque ya les adelanto que en el caso de trombosis, como la arteria ya están enferma, uno no puede usar el catéter de Fogarty, o no debería, porque cuando pasa el catéter de Fogarty inflado puede lastimar las placas. El tratamiento del caso embólico es la embolectomía, la elección a la embolectomía, ya sea hemodinámica o quirúrgica, y la utilización de anticoagulación oral. Y en el caso de trombosis, existe la chance de tratamiento médico, se puede hacer trombolisis, y el tratamiento quirúrgico es generalmente por derivación o bypass. ¿Cuál es la patogenia? La detención generalmente ocurre en las bifurcaciones, ocurre trombosis retrógrada distal y retrógrada secundaria, hay edema de la subíntima arterial, hay destrucción de la lámina elástica arterial, la isquemia es progresiva y empiezan los edemas a los tejidos vecinos. Y esto es importante el concepto teniendo en cuenta lo que es el síndrome compartimental. Entonces eso lleva a una cascada de hipoxia, edema celular, reducción de la perfusión y perpetuación de la isquemia que lo único que hace es empeorar el cuadro clínico. Hay una clasificación según evolución hecha por Rutherford en 4 grados, donde el grado 1 no hay compromiso inminente o mediano plazo del miembro, el grado 2A puede haber compromiso, el grado 2B hay riesgo inminente de pérdida, y el grado 3 ya el miembro no viable cuando hay infarto o necrosis o gangrena del miembro. ¿Sí? Entonces, en oclusión arterial aguda, si ustedes recuerdan este capítulo del Dr. House, lo más importante es la presentación clínica. Desgraciadamente tenemos que creerle al enfermo. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Siempre el dolor es evidente a nivel distal, donde estaría ubicada la oclusión. ¿De acuerdo? El dolor es muy característico, es más inespecífico en afectaciones viscerales, pero es un dolor muy intenso, de característica neurálgica. El enfermo no sabe referir exactamente si le quema, le arde, lo aprietan, lo pinchan, pero es un dolor referido como muy intenso. Hay palidez temprana de la enfermedad. Si ustedes recuerdan, la temperatura de las extremidades se mantiene gracias al flujo sanguíneo. Entonces, si usted corta el flujo sanguíneo, claramente va a haber disminución de la temperatura y palidez de la extremidad. Hay enfriamiento, que inicialmente inclusive el enfermo lo puede notar y se lo puede contar, que se toca ambos pies y uno está más frío que el otro. Si hay parálisis y rigidez muscular, son síntomas tardíos y ya son ominosos, o sea, quiere decir que hay un grado de avance, probablemente ese miembro sea de cierta manera casi rescatable. Primero se afecta la sensibilidad superficial, luego la presión y dolor, puede haber parálisis, y la piel y celular subcutáneo sobreviven más tiempo. Entonces eso es lo que causa que en aquellos enfermos que tienen patología crónica, o sea que ya tienen ateromatosis, tengan alteraciones del vello, de la uña y de la piel. ¿Sí? Entonces esto es para que recordemos la importancia del relato del enfermo, y eventualmente, si bien muchos enfermos pueden ser simuladores, es importante siempre creer en el relato del paciente. Eso es una foto, como pueden verlo, si bien fíjese, esto puede pasar en oclusiones segmentarias, pero es poco común que lo vayan a encontrar así. Este enfriamiento marmóreo, que es común también, fíjense esto, una isquemia bastante tardía, y fíjense acá cómo aparecen alteraciones en parches cutáneas, propios de la isquemia arterial aguda. Entonces, ¿cómo podemos describir si el miembro es viable o no es viable con un examen clínico rápido? Fíjense,
la descripción a la inspección, el relleno capilar, la presencia o ausencia de debilidad muscular, sensibilidad y el Doppler arterial y venoso. Entonces, en un miembro viable que no está amenazado, el relleno capilar va a estar intacto, no hay debilidad muscular, no hay sensibilidad y ambos Doppler son audibles. Entonces, estos pueden ser trastornos subclínicos propios de enfermos con oclusiones crónicas o bien con alguna oclusión por trombosis, por ejemplo, en un sector no tan crítico. Entonces, cuando el miembro está algo amenazado, es absolutamente salvable, por eso hay que actuar con rapidez, y el relleno capilar puede todavía estar intacto, pero ya está enlentecido. No debería haber debilidad muscular, puede haber una mínima pérdida de sensibilidad, sobre todo si es un enfermo crónico. El Doppler arterial puede ser audible si la oclusión no es completa, y el Doppler venoso, como no hay trombosis secundaria, todavía es audible. En el miembro que está ligeramente amenazado, puede ser salvable, pero hay que revascularizar rápido. El relleno capilar puede estar ausente o ser muy lento. Ya puede haber ligera debilidad muscular, si bien eso es a considerar a la hora de decidir salvar el miembro. Los dedos con dolor en reposo. El Doppler arterial en general no debería ser audible y el Doppler venoso todavía es audible porque no empezó la trombosis venosa secundaria. Cuando el miembro no es viable, todo lo otro está presente y el Doppler venoso ya es inaudible, porque ya hay trombosis venosa secundaria. Entonces, isquemia arterial con trombosis venosa asociada en general es sinónimo de miembro no viable. Y el paciente debería ser derivado a amputación. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Fundamental la anamnesis y el examen físico, escuchar la queja del enfermo. El electrocardiograma, atendiendo al concepto de simultaneidad que les hablé antes, deberíamos hacerlo mientras estamos examinando al enfermo para hacer diagnóstico de alguna arritmia que el enfermo no conozca. El ecodoppler es un excelente examen inicial. La desventaja del ecodoppler es que es altamente operador dependiente, hay que tener experiencia para hacerlo y hay que contar con un buen equipo. ¿Tá? Pero es un examen que se puede hacer sumamente rápido en la cama del enfermo y atendiendo el concepto del vigilante lo podemos hacer mientras estamos revisando al enfermo. La arteriografía es el gol estándar en el caso de las oclusiones sobre pacientes con enfermedad crónica previa y también puede ser utilizado en la aguda. ¿Por qué? Porque existe la táctica de tromboaspiración. Lo que pasa es que para hacer tromboaspiración de coágulos hay que tener un hemodinamista con mucha experiencia en manejo de miembros inferiores y que tenga los equipos adecuados. Tener un angiógrafo no quiere decir que se puede hacer todo. Con el angiógrafo por ahí solamente a veces podemos hacer diagnóstico si no contamos con los equipos y la experiencia. ¿Está? Y el índice tobillo-brazo, mayor a 0,1, menor a 0,1, ya es un indicio de que puede haber algún tipo de obstrucción vascular. ¿Está? Nuevamente fotos para que veamos cómo se va a presentar y la comparativa entre uno y otro pie. El tratamiento, existe una primera fase de compensación clínica, en la cual vamos a heparinizar al enfermo, o sea, se hace con 5.000 embolos y después 80 unidades por kilo de peso cada 24 horas. Es la única terapéutica en la embolia cerebral o coma profunda y embolia visceral múltiple. Hay que aportar volumen generosamente para perfundir bien el riñón y hay que corregir los electrolitos y el ácido base, sobre todo si estamos hablando de oclusiones vasculares con cierto tiempo de evolución. La hipercalemia es frecuente, la hipocalcemia también, entonces eso hay que tratar de corregirlos antes, sobre todo si el paciente va a ser candidato a algún tipo de revascularización. Y una segunda fase es la fase propia de revascularización cuando se puede. Cuando hay embolia, la trombectomía es el tratamiento de elección, ya sea quirúrgico o hemodinámico, y en caso de trombosis hay que hacer revascularización por derivación o trombolisis. La trombolisis tiene indicaciones muy claras, los efectos colaterales pueden ser severos, inclusive tanto peores que la isquemia aguda que lo está causando, y por eso es importante en estos enfermos tener la angiografía, porque si uno va a revascularizar por un bypass, por ejemplo, uno tiene que asegurarse de implantar el extremo distal del bypass en una arteria que tiene buena permeabilidad, o sea, lo que llamamos nosotros lecho distal, que lo vamos a repetir ahora cuando hablemos de la crónica, ¿sí? Y la tercera fase, la fasciotomía, para evitar el compromiso por compartimental, que en muchos servicios se hace de rutina, y la anticoagulación terapéutica del enfermo con heparina inicialmente, y ni bien se puede alargar ya con la anticoagulación oral. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer como médicos generales ante la isquemia aguda? No hay que perder tiempo, no sirve de nada elevar la extremidad, no hay que aplicar calor porque si el enfermo tiene alteración de sensibilidad lo vamos a quemar y no se va a dar cuenta.
y no debemos ensañarnos con el tratamiento médico, es decir, no pensar que con el tratamiento médico solamente estamos resolviéndole algo. Entonces tenemos que tener la aproximación diagnóstica. Extremidad en declive puede servir para calmar el dolor del enfermo, proteger el pie, sobre todo las lesiones por decúbito, iniciar la heparina endovenosa, o sea que hay que conocer cómo se usa la heparina, cómo se administra, cómo se calcula el goteo, cuáles son los colaterales y cómo se controla la anticoagulación con heparina. Y si no contamos con cirugía general en donde estamos, hay que derivar inmediatamente al enfermo, comunicándonos con el sector que lo va a recibir, cosa que si corremos con tiempos cortos, que ya el lugar donde se va a recibir el enfermo esté listo para recibirlo y resolverlo en la urgencia. Pasando al cuadro crónico, es un complejo sindrómico derivado de la oclusión progresiva del flujo arterial, o sea, son pacientes que se van enfermando de a poco. Hay un aumento progresivo de la incidencia porque, o sea, que envejecemos cada vez más, cada vez, o sea, tenemos pacientes que sobreviven mucho más tiempo y en buenas condiciones, pero no por eso, digamos, sus arterias continúan del todo sanas, y no contento con eso, o sea, el tabaquismo sigue en aumento. Entonces, seguimos teniendo enfermos con patología crónica. Y el rango de presentaciones clínicas es tan amplio como posibilidades colaterales tengan, y la consecuencia es lógicamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener una disfunción arterial crónica? La raza, el género, por alguna razón los afroamericanos tienen más riesgo, el género masculino tiene más riesgo, si bien las mujeres cuando lo tienen por alguna razón la pasan peor, la edad, cuanto más grande, más riesgo, el tabaquismo tiene casi siempre involucrado como factor de riesgo en múltiples enfermedades, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la dislipemia, los estados proinflamatorios, los estados de hipercoagulabilidad, la hiperhomocisteinemia y la insuficiencia renal crónica. Inclusive la insuficiencia renal es un estado proinflamatorio, pero puede ser también una consecuencia de la patología arterial crónica, lo que se llama la insuficiencia renal renovascular. Entonces, ¿cuál es la etiología de la oclusión arterial crónica? Lo más común es la arteriosclerosis. Casi el 95% de los casos de oclusión arterial crónica tienen origen en la patología ateromatosa. Las secuelas trombóticas de un aneurisma, otro porcentaje, la disección aórtica como consecuencia es otro factor de riesgo. El síndrome de atrapamiento muscular, por ejemplo, el síndrome pérculo-torácico, el síndrome de los escalenos. La enfermedad quística de la denticia, que es un trastorno autoinmune, y la enfermedad de Buerger, que también es inflamatoria autoinmune. Mucho menos frecuente estos tres últimos, digamos, pero siempre prestar atención, lo más común es que el enfermo ya tenga aterosclerosis previa. Y ahí es donde tenemos que estar más despiertos, porque si la tienen los miembros inferiores, la puede tener en prácticamente cualquier territorio vascular, sobre todo los peligrosos en las carótidas y en las arterias coronarias. Entonces, la presentación clínica de los enfermos, generalmente hay pérdida de los pulsos periféricos, que en ese estadio puede ser subclínico o muy oligosintomático, y sobre todo si el enfermo tiene algún gran entrenamiento, hace algún deporte o ha hecho deporte mucho tiempo, tiene un circuito y el circuito colaterales y una adaptación muscular mucho más efectiva. Entonces, esos pacientes son a veces difíciles de agarrar inicialmente. Cuando empieza la claudicación, es dolor ante la actividad física y empieza el deterioro funcional progresivo. El dolor de reposo es otro estadio, ya hay alteración funcional severa, el enfermo no necesita moverse para que le duela, y es un indicador de una obstrucción crítica, o sea, un paciente que algo tenemos que ofrecer. Y la gangrena ulceración, hay alteración estrófica severa y la viabilidad del miembro está muy comprometida. Entonces, este es el enfermo que requiere una evaluación por ahí más desgraciadamente del especialista. ¿Por qué? Porque si tenemos que evaluar, por ejemplo, una amputación, uno tiene que buscar la amputación más distal posible o más funcional posible, ¿tá? Y para eso hay que conocer el árbol vascular. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. La clasificación clínica espontánea, si uno hace un paralelo con la diapositiva anterior, el estadio 1, es asintomático o libre asintomático, ya tenemos pérdida de pulso y el índice tobillo-brazo empieza a alterarse. ¿De acuerdo? Cuando aparece la claudicación, puede ser 2A o 2B, de acuerdo a cuánto aparecen los síntomas con la marcha, pero eso es muy variable y a veces depende mucho también del grado de entrenamiento de la persona. ¿Sí? El estadio 3 es el dolor en reposo, que le duele todos los días, y ya hay generalmente alguna alteración trófica asociada, pero eso no es per se indicación de ningún tipo de amputación ni de sacrificio del miembro en este estadio. Este enfermo hay que estudiarlo.
Y el estadio 4, ya hay necrosis, muy probablemente ya haya alguna indicación de amputación, pero volvemos a lo mismo. Hay que intentar buscar los niveles más distales posibles, pero eso depende del árbol vascular que tengamos. La historia natural de la enfermedad empieza con dolor a la marcha, la claudicación severa con dolor en reposo, el dolor en reposo nocturno es generalmente invalidante, no deja dormir al enfermo, ¿tá? Entonces esto es lo que va pasando en la evolución crónica de la enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Nuevamente la anamnesia y el examen clínico son fundamentales, hay que hacer examen de cuerpo entero porque recordamos que son pacientes panvasculares, entonces el hallazgo de síntomas de los miembros inferiores debería obligarnos a buscar el pulso carotidio, por ejemplo, escuchar si no existe un soplo carotidio, y hacer una buena evaluación cardiovascular, un electrocardiograma y demás detalles. ¿Sí? Y ni hablar la evaluación dermatológica, la alteración estrófica distal. El ecodoppler nuevamente es un examen sumamente útil en patología crónica, ¿tá? Pero aquí necesitamos más experiencia todavía que para hacer uno en agudo. Entonces, limitante del ecodoppler siempre es el operador y el equipo que tengamos, pero si lo tenemos, es una excelente aproximación inicial y lo podemos hacer mientras revisamos al enfermo. Y la angiografía digital, o sea, los estudios contrastados son el estudio Gold estándar en este caso, y tenemos 3 modalidades para hacerlo. Uno es la angiografía digital, la otra es la tomografía en modalidad de angiotomografía, y la resonancia en modalidad de angioresonancia. La TC y la resonancia fueron ganando mucho terreno en estos últimos años. ¿Por qué? Porque usan menores dosis de contraste, pero hay que tener un buen equipo con una buena reconstrucción. Entonces uno está reservando el estudio hemodinámico, que usa mucho contraste, para ya una fase terapéutica. ¿De acuerdo? Entonces, la clasificación anatómica de la oclusión arterial crónica depende de dónde está el punto máximo de oclusión. Y la dividimos en el territorio aortoilíaco, en el territorio femoropopliteo y en el tibio peroneo. Uno dice aortoilíaco, pero usted me dijo que debajo de la arcada inguinal. Y sí, pero tengamos en cuenta que una oclusión a estos niveles, toda la sintomatología es de aquí hacia abajo. Entonces, por eso es lo que el concepto decía de los síntomas aparecen distales generalmente a la oclusión y dependen mucho del circuito colaterales. Entonces, fíjense esta arteriografía, que es una oclusión, como le digo yo, en el territorio aortoilíaco, con escasa colateralización a distal. Fíjense que prácticamente no hay arterias pintadas debajo, pero fíjense cómo se recanaliza aquí abajo sobre las femorales, entonces permite la implantación de un bypass, que es un bypass quirúrgico, una solución por derivación. Fíjense cómo ha perfundido los miembros, y a este enfermo lógicamente se le pudo salvar los miembros. En este otro caso, fíjense esta oclusión del territorio ilíaco con este sector, y acá como reperfundió. Si uno mira con atención, va a ver acá una guía colocada, ¿tá? Y en este punto, un poquito más oscuro, a este enfermo se le pudo pasar un stent. Entonces fíjense, uno un ejemplo de revascularización por cirugía, y el otro una revascularización por hemodinamia. ¿Cuál es la limitante de este método, si bien es menos invasivo? Experiencia y equipo, y materiales. Y en este caso, es nada más para mostrarle, fíjese, el árbol arterial de este paciente, ese arrosariado que tiene en su arteria. Acá, pobre paciente, hay que anticoagularlo, darle todas las medidas antiinflamatorias posibles. Si fuma, que deje de fumar, pero es muy probable que no haya gesto para hacer, porque el lecho distal es muy malo. Entonces estos enfermos hay que evaluarlos en crónico e iniciar lo antes posible todas las medidas médicas posibles, que ya la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Se usan vasodilatadores, se usa pentoxifilina, que es un vasodilatador con efecto antiinflamatorio. Hay que usar antitrombóticos, lo más utilizado en este momento es clopidogrel y aspirina. Se puede usar antiplaquetario, que también está la aspirina y la ticlopidina. Y los medicamentos herbolarios, aunque ustedes no crean, como el ginkgo biloba, están estudiados en patología y tienen efectos beneficiosos. Y todo lo que es revascularización se puede hacer por hemodinamia o por vía quirúrgica. La indicación de cada uno depende del tipo de árbol vascular que tenemos, y créanme que escapa a lo que hacemos inclusive los cirujanos generales. Esto tiene que ser evaluado siempre por especialistas en cirugía vascular. Entonces, fíjense este trabajo en el New England, es hace bastante, pero fíjense el grado de evidencia que tiene cada tipo de tratamiento, y el que más evidencia tiene es el cilostazol, que es un medicamento antitrombótico con alguna actividad antiinflamatoria que tiene evidencia tipo A. La pentoxifilina, que es un vasodilatador, tiene también evidencia tipo A.
o sea, pero nivel de evidencia tipo A, pero recomendación clase 2B, por el tipo de estudio que lo justifica. La arginina, el propionil, la levocarnitina y el ginkgo biloba, que son herbolarios, tienen nivel de evidencia B y recomendación 2B. Y a veces las prostaglandinas y la quelación con EDTA, que es algo que se habló mucho hace algunos años, que está recomendado solamente por expertos. Al momento no hay ensayos clínicos que justifiquen la utilización. Entonces, el tratamiento de revascularización, ¿cuándo lo vamos a indicar? En el caso de claudicación intermitente, casi todos son candidatos. Hay que tener en cuenta que el 20% de deterioro grave y el riesgo de amputación del 5% si no se trata. La isquemia crítica de la extremidad es indicación y se define de esta manera, pero en este caso es fundamental la evaluación del árbol vascular. ¿Está? Para seguir un poquito. Bueno, ¿seguimos, chicos? Sí, sí. Bueno, vamos a pasar a lo que es la patología de aorta. Vamos a dividirla en dos partes para tener para que ustedes vayan entendiendo la forma de evaluación y la urgencia de cada una. Un aneurisma de aorta, o sea, como aneurisma de aorta, definimos a toda dilatación focal aórtica mayor de 3 centímetros. Si uno va a definir una dilatación aneurismática, la define como el aumento de tamaño de 1/3 del tamaño normal del vaso. Si la arteria aorta mide normalmente hasta 2 centímetros, si mide más de 3, es aneurismática. La ruptura del aneurisma de aorta es la 10ª causa de muerte en mayores de 55 años, y gracias a que hay cada vez mejores métodos, los estamos agarrando cuando son chiquitos, o a veces nos encontramos con verdaderas bombas en látex en la cavidad abdominal. Factores de riesgo, hay un caso cada 1000 en mayores de 60 años, o sea que el envejecimiento es un factor de riesgo. El tabaquismo prácticamente invariable. Los varones tenemos más riesgo, pero nuevamente cuando lo padecen las mujeres por alguna razón la pasan peor. La aterosclerosis previa predispone, la hipertensión arterial como factor de estrés vascular también. Coexistencia de otro aneurisma, es decir, si por alguna razón diagnosticamos algún aneurisma en otra localización, la chance de que tenga un aneurisma de aorta es más alta. Y los antecedentes familiares de ruptura aneurisma son sumamente importantes. ¿Está? La historia natural, gracias a Dios, la mayoría no se rompe, pero de los que se rompen solamente el 40% llega al hospital y de eso el 50% se muere. Entonces, número rápido, de 10, solamente 2 se salvan. ¿De acuerdo? Entonces, el 1% de los varones mayores de 65 años con una eco negativa van a tener un aneurisma en los próximos 5 años. O sea que eso es un concepto importante a la hora de hacer el screening. ¿Está? Que vamos a hablar más adelante cómo hacemos para estudiar esto. ¿Está? La aorta abdominal infrarrenal es la más frecuentemente afectada, ¿sí? Si bien el 25% presenta ya compromiso de la aorta torácica, por tanto la evaluación del árbol vascular tiene que ser completa, y muchos de esos son aneurismas continuos, que nacen ya del arco aórtico y se extienden hacia abajo, que hablan de una enfermedad severa de la arteria, ¿no? Este trabajo es muy interesante porque nos va a decir cómo vamos a seguir y a tratar estos enfermos. Los aneurismas mayor de 5 centímetros tienen una probabilidad de ruptura del 25 al 40% a 5 años. Entre 4 y 5 centímetros la posibilidad es de 1 a 7%. Y la mayor probabilidad de ruptura está en los pacientes hipertensos, los que tienen mayor presión de pulso y aquellos que crecen más de 0,5 centímetros en 6 meses. Entonces eso también es importante a la hora de saber cada cuánto vamos a estudiar estos enfermos, ¿verdad? ¿Cuál es la clínica de estos enfermos? La mayoría son absolutamente asintomáticos. Le mandamos a hacer una ecografía porque le duele el abdomen, o le mandamos a hacer una tomografía, por ejemplo, porque tiene patología vértebromedular, y resulta que nos encontramos con un aneurisma de aorta. Lo descubrimos en general con algún método complementario, y cuando tiene síntomas se presentan como lumbalgia y la palpación de una masa tensa. Y si lo hacemos de esa manera, hay aumento de mortalidad porque quiere decir que el aneurisma está tenso, está grande. Puede manifestarse como complicación, como trombosis, como embolización o como coagulación intravascular diseminada.
El aneurisma roto minimiza otras condiciones. Los ancianos, sobre todo, pueden tener un cuadro similar a un infarto agudo de miocardio, o sea que estos enfermos nunca olvidarse de hacer una placa de tórax y pensar que puede tener un aneurisma asociado. Y el aneurisma inflamatorio es una situación rara, pero es un cuadro subado de lumbalgia, pérdida de peso, y el aneurisma inflamatorio tiene otra particularidad. Muchas veces no cursa con una dilatación tan marcada de la aorta, pero al ser inflamatorio la chance de ruptura a veces es más alta, por ejemplo en la fibrosis retroperitoneal espontánea. Esto es un par de imágenes para que vayan viendo cómo se presenta. Fíjense, esto es una tomografía donde estamos viendo luz y pared con un trombo mural, y en este sector lo que parece ser una ruptura. ¿Cómo podemos rápidamente ver si la aorta es o no es aneurismática? La comparamos con el cuerpo vertebral. Un cuerpo vertebral en general no mide nunca más de 2.5 centímetros. Si la aorta está más grande, mide más de 3 y es aneurismática. Esta ecografía está hecha en un paciente muy delgado. Fíjense cómo logramos ver la aorta y su endotelio, y medirla inclusive. Y esta tomografía, otro paciente delgado, fíjense la dilatación que tiene la aorta con su hematoma mural y lo cerquita que está de la panza. O sea que este enfermo ustedes le apoyan la mano y seguramente van a tocar que late, pero ya vamos a hablar de la palpación como método, ¿sí? ¿Cómo hacemos el screening de estos pacientes? El paciente tiene aterosclerosis o enfermedad coronaria, la prevalencia es del 5 al 9% y el 9 al 16% que tienen enfermedad vascular periférica. La palpación es muy sensible, ¿tá? Pero la especificidad es muy poca. O sea, si son pacientes delgados, ¿tá? Lo vamos a palpar muy simple, pero no quiere decir que necesariamente la aorta sea aneurismática. Y esto disminuye notoriamente en menores de 70 años, es decir, pacientes que tienen examen clínico normal por encima de los 70 años, es muy poco probable que tengan alguna alteración en la aorta. ¿Cuál es la recomendación de screening? Hay que hacer ecografía a todos los varones entre 65 y 85 años y a todas las mujeres con factores de riesgo. Todos los varones y mujeres mayores de 50 años con antecedentes familiar de ruptura neurismática tienen que ser estudiados. Entonces, esa es la población que tenemos que estudiar, y si encontramos un aneurisma, la que tenemos que seguir. ¿Tá? ¿Y cómo hacemos el seguimiento? Hay que hacer ecografía cada 6 meses. Crece más de 0,5, hay que derivarlo al cirujano vascular para que decida. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es quirúrgico o hemodinámico. ¿Cuándo se hace uno, cuándo se hace el otro? Es resorte del especialista en cirugía vascular. Ustedes tienen que saber que existen las dos tácticas. El hemodinámico, cuando se puede hacer, es mucho de menos riesgo, ¿tá? Que el quirúrgico, que es una cirugía muy grande, ¿tá? Pero cuando uno, cuando el otro, es el territorio especialista. Pero cuando tratarlo, ustedes pueden saber que de acuerdo a lo que diga el riesgo de ruptura, es muy bajo cuando mide menos de 4. Pero cuando mide más de 5 ya aumenta al 25. Cuando mide más de 6 al 35 y cuando mide más de 7 al 75. Pero un aneurisma chico que expande mucho se puede romper. O sea, ese número mágico que yo le dije, 0.5 centímetros cada 6 meses. Entonces, la tasa de expansión media del aneurisma roto versus no roto fue de 0.82 y 0.40. Entonces, ahí nace ese número mágico. Cualquier paciente que su aneurisma, que tenía un aneurisma de 6 centímetros y a los 6 meses mide 6.2, tiene menos riesgo de ruptura que un paciente que tiene un aneurisma de 3,5, que subió a 4, por ejemplo, en ese periodo de tiempo. Si bien el de 6 centímetros ya tendría que estar tratado por indicación. ¿Sí? Entonces, el umbral de los 5 centímetros parece ser el más apropiado para indicar cirugía. Sobre todo cirugía que es más mórbida, ¿no? En otro tipo de paciente con dilataciones más chicas, el hemodinámico puede indicarse antes. Pero aquellos centros que tengan muy buena experiencia pueden hacerlo antes del tratamiento. En mujeres el tratamiento electivo es entre 4, 5 y 5, justamente por esa cuestión que les comenté antes, que por alguna razón las pacientes femeninas lo pasan peor. ¿Está? Y paciente de alto riesgo, no pasible de ser tratado por vía endoluminal, es preferible esperar hasta alcanzar un diámetro que indique cirugía. ¿Por qué? Porque la cirugía tiene una mortalidad mucho más alta, desgraciadamente, que la endoprótesis y el tratamiento hemodinámico. ¿Está? El síndrome aórtico agudo es un proceso agudo de la pared aórtica que afecta a la capa media y conlleva riesgo de ruptura aórtica y otras complicaciones. Entonces, el síndrome aórtico agudo, por definición, es la ruptura aórtica en alguno de sus puntos. Y ahora vamos a ver
cuál es el concepto de ruptura, porque uno tiende a veces a decir disección y ruptura como la misma cosa, y créanme que no es lo mismo, ya lo vamos a ver por qué. ¿Cuál es la causa? La disección aórtica, la úlcera aórtica y el hematoma aórtico. Casi todo lo que vamos a hablar es de disección aórtica porque la úlcera y el hematoma son poco comunes, pero empezaron a aparecer un poquito más. ¿Por qué? Porque aumentó la indicación de los estudios hemodinámicos. Entonces estamos viendo ya las consecuencias de la instrumentación intraluminal de la arteria. ¿Sí? Entonces, si uno hablamos de disección aórtica, disección es una ruptura de la capa íntima de la arteria que va a generar un circuito de reentrada y va a generar lo que llamamos una luz falsa y un hematoma intramural. Fíjense que la pared de la aorta no se rompe, ¿está? Pero sí, al estar roto el endotelio, hay un circuito de reentrada. Se arman dos luces, y fíjense que generalmente si uno hace un corte histológico, como en este caso, fíjense que la luz falsa está siendo más grande que la luz verdadera, para que tengan un detalle para entender lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Entonces, la epidemiología del síndrome aórtico, hay 30 casos por millón de habitantes y 80% corresponden a disección aórtica, 15% son hematomas intramurales y 5% úlceras penetradas, y esto es así porque justamente lo que le digo es que aumentó la indicación de los procedimientos hemodinámicos. Hay 6.000 a 10.000 casos nuevos de disección en Estados Unidos por año, hay incidencia en aumento, es más frecuente en varones, las mujeres tienen un peor pronóstico, hacen sintomatología típica, y la edad media de presentación es de los 63 años, o sea que un paciente menor de 50 años que tenga una disección de aorta es poco común, si bien un paciente de 50 ya puede tener un aneurisma de aorta. ¿Sí? Los tipos de la clasificación de la disección aórtica o del aórtico agudo, seguimos dos clasificaciones, que es la de Becky y la de Stanford, la 1 y la A. Fíjense que la patología, el circuito de reentrada, generalmente es justavalvular, entonces hay afectación de todo el arco aórtico, inclusive con afectación de toda la aorta. El tipo 2 de Becky, que sigue siendo una de Stanford, porque el circuito de entrada está justavalvular, hay afectación solamente del arco de la aorta y se frena en el tronco yugulo subclave, en el tronco brachiocefálico, ¿sí? Y en el tipo 3, generalmente el circuito de entrada está por debajo de la subclavia izquierda y la afectación es de la torácica hacia abajo. Entonces, este es los porcentajes de aplicación, y uno puede clasificar una agudo crónica de acuerdo a cuánto hace que el paciente está con síntomas. Si bien los síntomas pueden ser increciendo, pero la generalidad del cuadro clínico es que sea una urgencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clínica? Hay reentrada, puede haber ruptura de luz falsa, que eso es lo que llamamos así, sería una ruptura aórtica, como Dios manda, digamos. Hay compresión de la luz verdadera por el hematoma intramural, y puede haber a largo plazo remodelación. ¿De acuerdo? Entonces, el inicio generalmente es brusco, alcanza rápidamente la intensidad máxima, es punzante o desgarrador, es de alta intensidad, y se debe irradiar siempre hacia la espalda o el abdomen. Entonces, los aneurismas de arco pueden tener la irradiación similar a lo que sería un infarto de miocardio, por eso tener en cuenta siempre un paciente mayor de 65 años con este tipo de síntomas, nunca perder de vista que pueden estar frente a un aneurisma. ¿Está? Y estas son la secuencia de falla de órganos que va a generar una disección o una urgencia con síndrome aórtico agudo. ¿Cuáles son los métodos complementarios de estudio? En la urgencia, el electrocardiograma es fundamental para diferenciarlo del IAM. La placa directa de tórax puede mostrarnos un aumento del tamaño de un ensanchamiento mediastinal que en contexto puede, digamos, corresponder a una complicación del aneurisma. La ecografía es sumamente útil porque es un examen que podemos hacer en la cama del enfermo mientras lo evaluamos, pero necesitamos un buen equipo y un buen operador. O sea, obtener este tipo de imágenes como estamos viendo acá, donde vemos inclusive el endotelio flotando dentro del aneurisma y donde nos está mostrando la flecha dónde está el circuito de reentrada, créanme que esas imágenes son muy difíciles de obtener y se requiere mucha experiencia. Y si uno mira, acá esto está muy cerca, esto es un ecocardiograma transesofágico, y esto es un ecocardiograma transtorácico. Entonces necesitamos experiencia y equipos para hacer ambos tipos de eco, pero si los tenemos son sumamente útiles. Y esto aquí, acá una angioresonancia, que en este punto el enfermo aguantó y pudo hacerse una angioresonancia, donde nos está mostrando exactamente dónde está el circuito de reentrada, y una tomografía en modalidad de angiotomografía, donde nos está mostrando la disección, el hematoma intramural,
y nos está diciendo cuál es la luz verdadera, que generalmente es la que se contrasta más, y cuál es la luz falsa. Y lo que le decía yo, que la luz verdadera generalmente es más chiquita que la luz falsa. ¿Cuál es la utilidad de las diferentes técnicas de imagen? Si uno mira acá, la TC y la resonancia son los más útiles y los más específicos y sensibles, pero para esto es fundamental, necesitamos un paciente estable. Le sigue el ecocardiograma transesofágico, pero acá necesitamos equipo y nuevamente un enfermo estable. El transtorácico es muy útil, pero necesitamos experiencia. Y la angiotomo, también necesitamos un enfermo estable. La angiografía digital, perdón. La potencialidad de la angiografía es que es potencialmente terapéutica, pero ¿cuál es la dificultad de la angiografía digital? Primero, que utilizamos grandes dosis de contraste. Y segundo, que estamos evaluando lo intraluminal, no estamos evaluando las paredes de la aorta, ¿sí? Por eso una buena evaluación del aneurisma de aorta requiere tanto un estudio planar, con reconstrucción, como de la angiografía digital. ¿Cuál es el tratamiento? Primera pata del tratamiento es la esterilización del paciente, porque son enfermos que no llegan del todo estable, entonces hay que monitorizarlo, hay que tratar el cordiol, el dolor, perdón, y hay que controlar la TA y la frecuencia cardíaca. O sea, hay que usar tratamientos cronotrópicos negativos y disminuir la presión de pulso, o sea, bajar la poscarga, y la precarga, perdón. Y el tratamiento quirúrgico hemodinámico emergente o programado depende del tipo de disección y cómo responde el paciente al tratamiento inicial, pero siempre va a ser un tratamiento de alta complejidad. Entonces, generalmente los aneurismas tipo A de Stanford son emergencias, y los de tipo B se pueden programar. O sea, todo lo que afecta a aorta descendente, aorta abdominal, son tratamientos que se pueden programar, pero para eso hay que compensar primeramente al enfermo. Y cuando hemodinámico, cuando quirúrgico, es resorte de especialista. Bueno, respecto de esto, ¿alguna duda o pregunta que quieran hacer? Entonces era, si le va aumentando en los screening de aneurisma, si va aumentando de a pocos milímetros cada 6 meses, ¿se le indica cirugía o tratamiento quirúrgico cuando llega a 4 o 4,5 centímetros? O sea, la indicación depende, o sea, es todo ubicar en contexto, depende del riesgo paciente, el centro donde estás parado, y experiencia del centro, ¿no? Pero se dice que aquel aneurisma que aumenta más de 0,5 centímetros en un seguimiento estándar de 6 meses, es indicación de hacerle algo. ¿Por qué? Porque la tasa de expansión nos está diciendo que crece rápido y nos puede decir que las paredes son muy débiles. Entonces la chance de complicación de ese aneurisma es mucho más alta que un aneurisma, por ejemplo, de 5 centímetros, que no tratamos por la razón que sea, y que no crece en el seguimiento. Entonces, uno de 5 centímetros que no crece en el seguimiento, y bueno, pero uno de 4,5 que te creció a 5, es peligroso y deberíamos tratarlo. Y hay un punto en esos en los que crecen de a pocos milímetros en el que se tiene que operar, digamos, una cantidad de centímetros. O sea, no, esperamos que llegue, o sea, para el hemodinámico, si tenés buena experiencia, vos podés elegir tratarlos antes, para evitar la expansión. Si tenés un centro quirúrgico de alta experiencia con mortalidad baja, ¿sí? Podés elegir tratarlos antes, sobre todo si vos ves que van creciendo, pero si vos tenés un centro estándar, o sea, y créanme que la mortalidad de la cirugía del aneurisma está estandarizada, ¿sí? Está siempre en el 50%. Entonces, Claro. cuando vos tenés que operar, en general, elegís esperar que llegue el diámetro, te indica la cirugía, que es el número mágico de los 5 centímetros, en un paciente que se va a aguantar la cirugía. Bueno, muchas gracias. Si vos lo querés hacer antes, en general tenés que tratar de hacerlo hemodinámico, pero he aquí el problema, que el tratamiento hemodinámico por eso es tan específico, porque depende de la anatomía de la aorta. Tenés muchos modelos de endoprótesis y a veces el modelo de endoprótesis vos tenés que adaptarlo al enfermo o pedirlo hacer. Entonces, fíjense el grado de experiencia que muchas veces necesitas para poner una endoprótesis. ¿Está? O sea, eso tiene que hacerlo un hemodinamista de mucha experiencia con un cirujano vascular, y para esto los mejor preparados terminan siendo los cirujanos vasculares con experiencia hemodinámica, porque aparte van a tener por ahí una mayor capacidad para resolver una complicación eventual del procedimiento, porque que sea menor riesgo no quiere decir que no tenga riesgo de complicación. Muchas gracias. Una pregunta. En las aortas disecantes de Becky tipo 2,
¿Es común encontrar así asimetría de pulsos? Por ejemplo, en los pulsos radiales. En todo aneurisma que tiene circuito de reentrada digamos, de los 3 vasos del cuello, vos podés encontrar disminución de pulso. Entonces eso lo podés encontrar de un brazo al otro, ¿tá? O lo podés encontrar de miembros inferiores a miembros superiores. ¿De acuerdo? Entonces, la disminución de la amplitud de pulso de un brazo al otro es propia del tipo A y del tipo 1. ¿Por qué? Porque vos el circuito de reentrada, del tipo 2, perdón, porque lo tenés, o sea, el circuito de reentrada es su yusta valvular y la expansión del aneurisma es hasta el tronco brachiocefálico. Entonces, el tronco que va a tener disección secundaria, el brachiocefálico derecho, ese va a recibir menos sangre, entonces digamos, el otro brazo va a estar mejor. Entonces ahí sí, esa es la clásica de eso, pero en un aneurisma general, chicos, no van a encontrar esa simetría de pulso como síntoma, es bastante infrecuente. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda? Todo re claro, profe, gracias. Bueno. Bueno, chicos, ¿les queda alguna otra clase? No, De Bueno. Jiménez también se puede ver, ¿no? Sí. Sí. No sé Buenísimo. no leí el capítulo de cirugía vascular del Jiménez. Los otros son actualizaciones del Michan, por lo tanto, de los otros temas estaría bien, digamos. Así que eso, pues, el libro que se viene actualizando con más frecuencia últimamente, desgraciadamente, es el Saviston. ¿Tá? Pero la desventaja es que es un libro que la primera sale siempre en inglés y al año siguiente recién viene traducido y al año siguiente se vuelve a actualizar. Entonces lo estamos leyendo siempre 5 años atrasado. Pero bueno, créanme que no hay grandes cambios para el pregrado, créanme que es más que suficiente. A ustedes le va a servir el Michan, la parte clínica sobre todo, los tratamientos están desactualizados porque la última edición del Michan es del año 98, chicos, y todo lo después son reimpresiones. No es que se está escribiendo nuevamente el Michan. El Jiménez es un libro bastante actualizado y no conozco de otro libro, o sea, el Pereira García es un libro de emergencia, ¿tá? Y no conozco a otros libros nacionales de cirugía sobre todo. Buenísimo. Bueno, si no les queda otra charla, que supongo que están liberados, muchachos. bueno, profe, buen día, gracias. Bueno, Gracias, chao. hasta Buen luego. día, profe. Adiós. Chao.